Muy buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros en el foro La Entrevista de Canal 11, una edición más. Hoy es 20 de diciembre del año 2022 y tenemos un tema muy importante que tocar este día. En este año 2022 se ha visto alarmantemente un incremento del tránsito de personas por Honduras y también continúa la situación preocupante en términos de migración de hondureños, de compatriotas hondureños que viajan y que se van de manera irregular a los Estados Unidos de Norteamérica, arriesgando en muchas ocasiones sus vidas. Vamos a iniciar este tema importante este día saludando a nuestros invitados. En primera instancia, don Javier Acevedo, director de CIPRODE, nos acompaña esta mañana. Buenos días, don Javier. Buenos días, muchas gracias por la invitación y qué gusto de compartir este panel con los compañeros y espero que podamos conversar y reflexionar sobre este tema tan importante que está afectando a buena parte de la población, no solo hondureña, sino que de la humanidad completa, porque el fenómeno migratorio no solo lo estamos viviendo aquí, lo vemos en otros espacios del mundo también. Sí, también nos acompaña Marcos Palacios, secretario general del Instituto Nacional de Migración. Muy buenos días a todos y todas, a su teleaudiencia. Buenos días, gracias por la invitación, Fernando. Gracias por acompañarnos también a Javier y a la doctora Ismania, pues a atender los problemas, a atender el fenómeno que nos está ocupando y a darle cuentas a la sociedad, darle cuentas a la población y comentarles lo que como Instituto Nacional de Migración estamos realizando para el beneficio de las y los migrantes. Sí, también una persona que es conocedora en este tema migratorio, que se informa, que también lo ha vivido y lo ha visto de manera cercana, Ismania Platero, esta mañana nos acompaña en el foro de la entrevista. ¿Qué tal está, Ismania? Pues muy contenta de compartir con ustedes el día de hoy, agradecida con Dios y bueno, esperemos que este foro sea de gran utilidad para toda la población y con esperanzas para un futuro, el 2023. Tenemos vía Zoom también a Fernando Castro, analista en temas migratorios. Él se encuentra desde Guatemala porque nos va a comentar también cuál es la situación que se vive por allá en términos migratorios. Buenos días, Fernando, gracias por estar con nosotros en el foro La Entrevista. Les saludamos desde Tegucigalpa, Honduras. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a cada uno de ustedes. Agradezco la oportunidad que se está dando y sobre todo el poder aportar en el tema migratorio para orientar a la población migrante. Sí, don Javier Acevedo, hay que mencionar que este año ha sido diferente quizás a otros porque se ha visto un incremento en el tránsito de personas que vienen de países sudamericanos, de otros países también, y que van hacia los Estados Unidos. Han vivido una situación muy difícil aquí en Honduras y esto también sumándole a la situación que viven los hondureños. Sí, efectivamente, este año ha sido un año atípico porque hemos visto un incremento sustancial e inesperado incluso de la migración irregular que pasa por Honduras y eso ha generado una serie de presiones a la institucionalidad pública, tanto para tener un acuerdo que permita ese tránsito sin pago de multas, pero también para brindar unos ciertos servicios que son necesarios para la población migrante. Es como tener un espacio donde puedan ducharse, donde puedan dormir con una cierta tranquilidad, donde puedan tomar unos alimentos calientes, seguros, donde puedan recibir atención médica, porque también lamentablemente hemos tenido casos de personas que han fallecido producto de enfermedades previas o en momentos de parto o personas que han tenido accidentes en la ruta migratoria por Honduras. Entonces todo ese tema exige una respuesta firme por parte de la institucionalidad pública que permita atenderlos. Yo creo que la respuesta en general no ha sido mala, pero pudo haber sido mejor, porque nos costó mucho tener un poco de respuesta organizada. Nos costó mucho, por ejemplo, tener un centro de atención sanitaria que fuera desde la institucionalidad pública. Nos costó mucho y nos sigue costando todavía tener un espacio seguro donde las personas puedan descansar,
donde puedan cambiarse, donde puedan ducharse. También nos costó mucho y nos sigue costando un espacio donde podamos atender a los niños que están en esta ruta migratoria. Y algo que creo que todavía nos sigue costando es cómo identificar aquellos casos de riesgo en esa población que está en tránsito por el país. Sí. Marcos, es una situación que se ha visto bastante preocupante y les ha tocado también un arduo trabajo a ustedes como Instituto Nacional de Migración. Sí, en este caso, Fernando, pues aunado a lo que dice Javier, pues hay que ver de que nosotros venimos con un Instituto Nacional de Migración de que no estaba enfocado en el salvaguardo de los derechos humanos de las y los migrantes. Veníamos con un enfoque únicamente de seguridad nacional. Entonces, dentro de la política de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y dentro de la administración del abogado Alan Alvarenga, una de las cosas que se ha enfocado y que es lo que estamos impulsando nosotros es la protección de los derechos humanos, tratar al migrante y a la migrante de forma digna, de forma justa. Ellos desde que entran al país tienen los mismos derechos que nosotros como hondureños, entonces nosotros buscamos la forma de cómo salvaguardar y cómo respetarle sus derechos humanos. Esto pasa por aplicar una amnistía al pago de la sanción administrativa que fue impulsado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y recientemente se prorrogó. O sea que nosotros tenemos hasta junio para seguir aplicando esta sanción administrativa. También esto pasa porque nosotros no teníamos una política migratoria. Aquí en el país no se aplicaba una política migratoria y dentro de las primeras acciones que se ha realizado por parte de la administración del abogado Alan es comenzar a trabajar una política migratoria para poder aplicarla, que sea transversal para que todas las instituciones participen y que todas las instituciones tengan su cuota de responsabilidad y que todos y todas asumamos nuestra responsabilidad para con las y los migrantes. Entonces, esto nosotros lo vamos a atender de forma gubernamental, que todo sea en bloque, que nosotros podamos resolver este fenómeno, que podamos atender el fenómeno de forma grupal para que las y los migrantes tengan un tránsito ordenado y seguro. Sí. Itzmania, ¿cómo ha visto esta situación en el presente año 2022? Pues mire, es el año más crudo, es un año lamentable en el tema migratorio y de hecho estamos al cierre del año 2022 con una declaración en los Estados Unidos de una crisis humanitaria migratoria sin precedentes en toda la historia de la región. Y es que a pesar de que, bueno, el día de mañana es 21, ¿no? Se cierra o termina el título 42, hay que decirlo, que es un día como muy esperado, ¿no? Porque desde el año 2018 han estado varados en el cruce de frontera entre México y Estados Unidos al menos unos 15,000 hondureños que tenían su número para ser escuchados por la Corte de los Estados Unidos. Y esto ha impulsado a que muchas familias, hondureños y también de otras nacionalidades, apresuren el paso para llegar al cruce de frontera a pesar de las bajas temperaturas, a pesar de los retenes de contención que está haciendo el ejército mexicano y que hasta ahorita suman más de 200 caravanas en México, pero que han sido el expulsor y el país de tránsito ha sido Honduras. No es fácil. Honduras está encabezando ahorita a nivel mundial las cifras de peticionarios de asilo político. Solo en México son más de 40,000 personas las que han solicitado asilo político. El hondureño está encabezando las cifras de personas no localizadas, personas desaparecidas. El tema de niñez también, Honduras lo está encabezando, y el tráfico de mujeres, el reclutamiento de mujeres y niños que están siendo víctimas en el país mexicano y en los cruces de Guatemala. Sigue Honduras en el primer lugar. Y hoy con la ley de recesión, con esta política tan que no es tan fuerte realmente, pero que el hecho de
¿Qué pasa? Que a nivel interno no vemos el desplazamiento y las víctimas que está provocando precisamente la ley represiva contra algunos grupos, y que está provocando la salida rápida de núcleos familiares, pero este impacto se está viendo ahorita en México en gran magnitud. Se ha cerrado la frontera, te voy a decir, para guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, y solamente hay entrada para núcleos familiares que están siendo atendidos y que están tratando de llegar a los Estados Unidos a toda costa en los últimos días. Sí, don Javier. Bueno, efectivamente, yo creo que hay necesidad de trabajar de manera un poco más ordenada. Este trabajo coordinado del que nos hablaba Marcos, vale la pena continuarlo y vale la pena desarrollarlo también. Y de acuerdo con Ismania, en el sentido de que hay ciertas presiones que están haciendo que los migrantes o que los hondureños sigan desplazándose hacia los Estados Unidos. Sí. Previo al inicio del programa conversábamos y una de las cosas que necesitamos hacer es precisamente crear condiciones para que las personas no tengan necesidad de emigrar, porque todavía la mayor parte de los migrantes nacionales son migrantes por razones económicas, y nosotros tenemos unas áreas rurales, pero también unas áreas urbanas de las que nos hemos olvidado históricamente. Y hace parte de un desafío para este gobierno, para próximos gobiernos, de cambiar las cosas. Una política migratoria, pero también una política de desarrollo centrada en el ser humano, porque hemos tenido unas políticas de desarrollo centradas en el dinero que no han sido efectivas para crear condiciones que permitan o que hagan que la población quiera permanecer en el país, con salarios bastante bajos y con costos. Nosotros lamentablemente vivimos en un país de bajos ingresos, pero de altos costos. Nuestros costos son comparables a los europeos a veces. Nuestros costos a veces están por encima incluso de los que existen en Estados Unidos. Por ejemplo, conversaba con alguien hace un par de semanas y le consultaba cuánto cuesta la electricidad en un país europeo. Entonces me decía que pagaba alrededor de 100 euros. No, 100 euros más o menos es lo que yo pago también en electricidad en mi casa. Entonces, y yo no tengo los ingresos que tienen esas personas allá en Europa. Y el costo de la canasta básica en el país es un costo bastante fuerte, y entonces todas esas cosas sumadas van, y junto a la violencia, van presionando para que las personas decidan salir del país. Y si bien es cierto, desde la perspectiva económica nos interesa estar recibiendo las remesas, pero también estamos perdiendo un capital humano importante que nos permitiría construir desarrollo nacional. Sí, ha escuchado, don Fernando, esta situación que se vive en Honduras. ¿Qué decir al respecto desde Guatemala, un país que sabemos que también es muy importante para el tránsito migratorio y que también ha experimentado en este 2022, que se ha evidenciado también cómo ha incrementado un flujo migratorio? Don Fernando. Es correcto, lamentablemente la falta de políticas de desarrollo en el país ha tenido la consecuencia de un mayor número de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos. Es preocupante ver que más de 217.541 migrantes guatemaltecos fueron capturados de los 2.700.000 por parte de las autoridades migratorias, y en ese sentido también hay que agregar que más de 200.000 migrantes hondureños también fueron capturados. Esto vemos que la cifra de 2.700.000 personas ha sido una cifra que no se había visto en 20 años. Y esto pues debe alarmar mucho, que mientras la situación no cambie de la falta de empleo y desarrollo, pues obviamente la situación migratoria va a continuar. Vemos que ante la proximidad de que se había anunciado una suspensión del título 42 para el día de mañana, el flujo migratorio ha crecido enormemente, en donde vemos que cientos de miles de personas, tanto de América Latina, Centroamérica y extracontinentales, así como del Caribe, pues están intentando llegar a la frontera sur para poder presentar un requerimiento de asilo. Pero recordemos que también
hace falta campaña de divulgación para lo que es el requisito que se establece como miedo creíble. Y en ese sentido, pienso que es un llamado a las instituciones de gobierno vinculadas al tema migratorio el que pudiera difundirse y evitar que las personas al llegar a Estados Unidos puedan ser rechazadas o retornadas a sus países y regresar en peores condiciones de pobreza de las que salieron originalmente. ¿En el caso de Guatemala ven voluntad para que pueda mejorar las condiciones en este tema? Desde el 2016, el Instituto Guatemalteco de Migración debió haber realizado una política migratoria, pero lamentablemente fue una irresponsabilidad que no se cumplió y hasta este año se empezó a trabajar el tema. Esta misma no se va a poder implementar el año entrante porque debería de asignarse, primero al terminarla y después asignarle el presupuesto necesario para las instituciones que están vinculadas al tema y posteriormente poder aplicarse a lo que es hasta el 2024 por un nuevo gobierno, porque entramos en elecciones en el año 2023. Esto pienso que es una responsabilidad que debe llamar mucho la atención a los candidatos a la presidencia para tomar el tema migratorio con una seriedad muy real, recordando que ha habido programas como es el Plan de Desarrollo Integral, perdón, el Plan de la Alianza a la Prosperidad, que no fructificó como debía ser para mermar la migración, y actualmente pues hay un programa de desarrollo integral con 45,000 millones de dólares para poder implementar 14 programas y 115 proyectos que fue presentado por la CEPAL para lo que son los gobiernos tanto de Guatemala, Salvador, Honduras y el sudeste de México, que con esto considero que en 5 años podría mermar la migración, ya que la gente lo que busca es el empleo para el sostenimiento de sus familias. Sí. Itzmania, una situación difícil enfrentar el tema migratorio. Pues mira, siento que esto va a ir empeorando porque ya la migración no solo es un tema de derechos humanos, es un tema de seguridad y defensa y además es un negocio para los traficantes. Algo que no puede manejar el Estado por sí solo, ni Cancillería, ni el Instituto Nacional de Migración, y que han estado trabajando aisladamente de las Fuerzas Armadas, del apoyo incluso de la Policía de Honduras. Hemos verificado que no ha habido por parte de la Policía Nacional y de la Interpol alguna alianza o un brazo solidario para ayudar a la población migrante, ya sea en el país, de la que va en tránsito, como la que está en México. Y esto incluye también al Ministerio Público, porque a través de su departamento de genética juega un rol muy importante. Entonces estamos trabajando divorciados frente a una problemática de Centroamérica que sigue siendo el enfoque central, el tema del narcotráfico. Bueno, Fernando lo sabe muy bien cómo está Guatemala ahorita con el tema del narcotráfico y el señalamiento que allá la CICI no funcionó, ¿no? Y nosotros estamos empezando con lo que Guatemala ha quitado, ¿no? Ahora vamos a una nueva etapa que a ver qué horizonte nos trae, pero es algo positivo, ¿no? Siento yo para todo el pueblo hondureño. Sin embargo, no hay hasta el momento, el gobierno no tiene capacidad para generar más opciones de trabajo. No hay alternativas por parte de la empresa privada, que ha estado señalando la vulnerabilidad en que están trabajando los micro, medianos productores, pero donde solo la banca tiene solvencia económica, y no se están creando espacios nuevos para que aquellos ofrecimientos que dio, por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris, en donde habló de empoderar a la mujer, de abrir negocios, de abrir nuevas fuentes de empleo aquí en Honduras, en la región Triángulo Norte, pudiesen ser efectivas. Lo más alentador que tenemos es que el canciller nos dijo que en enero pues ya van las visas por trabajo de nuevo, porque esto también tuvo
una falacia no hay en cuanto a que mucha gente se aprovechó y se quedaba en los Estados Unidos, y esto va cerrando oportunidades a otros. Y algo que es de lamentar es el hecho de que en todo este proceso no hemos visto la intención del Estado, la intención de la empresa privada de fortalecer en estos meses. Imagina, ya va a terminar diciembre y no se ha impulsado todavía alguna estrategia para ayudar a levantar la economía. Estamos en una época de recesión económica muy fuerte, nos han golpeado 3 huracanes, tenemos a los migrantes peticionarios de un nuevo TPS, los soñadores que también están en una etapa así de indecisión muy fuerte, pero no tenemos el apoyo para que el derecho al desarrollo económico, como lo dijeron tanto en la Cumbre de las Américas, como lo juró también el presidente Joe Biden en la Biblia, como el presidente López Obrador ha seguido siendo el tutor de Honduras, que ya debemos de quitarle ese lugarcito. Hablaba aquí nuestro amigo de Cipro de cómo se inyecta de las remesas a Honduras, pero los economistas no dicen cuántas remesas sale de Honduras para México, para toda esa población migrante. Entonces siento que a nivel de la región los presidentes se han estado beneficiando de la sangre, del sudor, del dolor. No hay un hogar en Honduras que no tenga un migrante. Y nosotros tenemos que estar enviando dinero más bien para otros países. México se ha enriquecido del dinerito que viene de todos los países del mundo, pero no hemos visto a la cooperación mexicana cumplirle también al gobierno de Honduras, y eso es desde el año 2021. Sí, otra cosa, ¿cómo han trabajado como Instituto Nacional de Migración para poder regular también todo el aprovechamiento de personas que se ha dado y se ha evidenciado en videos, por ejemplo, desde la Policía Nacional, se ha visto que realizan cobros a personas que vienen de otros países? ¿Cómo han trabajado en este sentido? Bueno, en este sentido, Fernando, el Instituto Nacional de Migración y la decisión ha sido como administración de que nosotros no vamos a tolerar un acto de corrupción, para empezar. Esto pasa también por la aplicación de la amnistía. La amnistía viene a decirle al migrante o a la migrante que no tiene que pagar un centavo, no lo tiene que pagar. Entonces, se le da esa amnistía para que un traficante de personas no le cobre un centavo. Pero no, hay gente que los malinforma y que les dice, no, nosotros te vamos a llevar por aquel lado porque si no te van a retener y te van a devolver a tu país. Entonces, nosotros, en cada momento que nosotros tenemos una denuncia de corrupción en el Instituto Nacional de Migración, inmediatamente la pasamos a los entes competentes, que en este caso tienen que ser el Ministerio Público el encargado de la investigación. Nosotros como un ente administrativo únicamente podemos recibir, pero no podemos irnos más allá de lo que la Constitución de la República nos da de facultades. Nosotros investigamos y a cada uno de los empleados se les hace monitoreo, se hace videovigilancia para evitar los cobros que no están facultados y los cobros que son abusivos. Entonces, el Instituto Nacional de Migración prohíbe a cualquier empleado o funcionario de la institución el cobro de un solo centavo, porque para eso tienen que ir a una institución bancaria para realizar el pago de un TGR y llegar a la institución con el pago. Sí, don Javier. Yo creo que esas medidas han sido bastante efectivas. Sin embargo, creo que vale la pena poder trabajar un poco más coordinado, particularmente con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, porque han sido estos entes quienes han sido denunciados como partícipes de la corrupción, incluso partícipes de la trata de personas. Recuerdo hace un par de meses estaba en un evento sobre trata y comentaba una de las fiscales que en uno de los casos que habían podido construir y procesar, la persona que estaba haciendo el tráfico de personas o que estaba dirigiendo el tráfico de personas era un oficial de la policía. Venía en caravana con alrededor de 20 vehículos que venían transportando migrantes irregulares y tenía pues ya preacuerdos con
los militares con los policías en las distintas postas de control que existen en la frontera sur, pasando por Pavana, llegando hasta Tegucigalpa y sin ningún problema. O sea, fue hasta que una patrulla que no estaba dentro del concierto, pues casualmente los paró, que se pudo detener este tráfico. Pero es algo que ha venido ocurriendo. Y el otro elemento, y particularmente de acuerdo con Ismania, es el tema si bien es cierto, estamos en un momento de recesión, pero también tenemos económica, pero también parece que tuviéramos un poco de recesión humanitaria y de recesión de compromiso y solidaridad. Yo siempre escucho la empresa privada hablar de responsabilidad social empresarial, pero la responsabilidad social empresarial, particularmente en Honduras, se traduce en fundaciones que son dirigidas por los hijos de los empresarios, por amigos de los empresarios, y poco llega efectivamente a la sociedad. Eso son casi nuevas fuentes de empleo de élite, pero se olvidan realmente de lo que significa la responsabilidad social. Escucho hablar de responsabilidad social y veo una propensión a la evasión de impuestos. Escucho hablar de responsabilidad social y veo que pasamos peleando por pagar menos impuestos, las personas que tienen más ingresos. Entonces, si eso hace responsabilidad y solidaridad, entonces creo que me he equivocado profesión. Sí. Don Fernando, ¿qué decir al respecto? Bueno, realmente la situación es sumamente complicada. Vemos que hasta en lo que es el mes de octubre, el número de más de 211,000 migrantes que vienen de lo que es atravesando la selva del Darién van a pasar por Centroamérica. Y es un tema que realmente pues hay que reconocerlo, que no se tiene la capacidad para poder contener o poder brindarle la asistencia necesaria, por lo menos en el caso de Guatemala. Y esto habrá que manifestarse en el trabajo conjunto que deben realizar los gobiernos de Centroamérica conjuntamente con México y Estados Unidos para tratar este tema migratorio. Como les mencionaba, y que todos conocemos que obviamente sin el empleo y el desarrollo, pues obviamente la migración va a ser mucho más, un flujo mayor hacia los Estados Unidos. Sobre todo, pues la esperanza de lo que es una fuente de trabajo es lo que alienta esta migración. Y realmente debería de preocuparse también en poder difundir el hecho de que las extorsiones que se llevan a cabo por parte de diferentes autoridades, pues debería ser aplicables sanciones por parte del Ministerio Público, en el caso de Guatemala, para poder ser efectivo. O sea, promover lo que es una efectiva denuncia que se puede hacer para poder sancionar a estas personas y evitar que en cualquier momento pues caigan en una situación de extorsión el migrante, que no solo va en una condición sumamente precaria, sino que encima de eso tiene que pagar para poder transportarse, que digamos en el caso de mi país, pues el transporte de la ciudad capital a lo que era la frontera cuesta 120 quetzales y se elevaba a 400 quetzales por persona, dar también soborno para poder dejarlos pasar. Es una situación que debe combatirse sobre todo por las fuerzas de seguridad en una oficina que establezca las sanciones correspondientes, a pesar de la legislación que existe. Sí, debería de no existir quizás una amnistía o debería de eliminarse completamente o cómo solucionar este problema. Pues mira, hay cosas, ahorita estamos viviendo, como te expliqué al inicio, uno de los momentos más críticos, y es que recuerda que a finales de este mes se estaría cerrando el único albergue de la región, que es el que tienen los sacerdotes en el cruce frontera entre Honduras y Nicaragua, porque está completamente saturado y hay que decirlo, hay un incumplimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos que ha provocado que el alza de la migración de alguna manera
pues por un lado estimula, ¿me entiendes? Y por otro lado está queriendo que los hondureños comamos atol con el dedo. El día de ayer precisamente el secretario de los Estados Unidos, Brian Nichols, dijo con título 42 o sin título 42 no van a pasar a menos que tengan un expediente de amparo. Y bueno, Fernando sabe muy bien, hemos coordinado algunos casos con Guatemala, te voy a decir, y la gente está, por un lado, siendo impulsada por las mismas políticas migratorias del presidente John Biden, que han sido un fracaso, como lo ha sido un fracaso, y coincido con Javier, la actividad real que debió haber realizado en acompañamiento al Instituto Nacional de Migración de Honduras y a la Cancillería, el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa empezaron muy bien cuando anuló la presidenta la restricción de la ley de secreto de Estado. Pero esa ley de secreto de Estado nos permitía a nosotros la lucha contra el desarme, ver cuántas armas están se vendieron en Honduras y cuántas están circulando de manera ilegal, pero no hemos visto en este decreto de sección algún desarme o algo que diga que vamos a reducir de alguna manera la violencia que se está viviendo en barrios y colonias y que no podemos ocultarla porque ahí está la gente de rodillas en los cruces de frontera. Aunado ahora que ya empiezan a salir más de 600 pobladores, misquitos, garífunas, persecución política, se han unido y hay otros delitos conexos en todo esto. Y en materia, como te reitero, lo de defensa me parece esencial porque fue precisamente aquella cumbre tripartita donde se conformó la fuerza de tarea conjunta de los tres países para reprimir a los migrantes y criminalizar a la población migrante y no así reprimir al delincuente que obliga al migrante a salir de su patria. ¿Qué hizo esta fuerza? ¿Qué fue el resultado? Que se ampliaron los puntos ciegos de tráfico de personas. El crimen organizado funciona mejor que la ONU y que la OEA. Y mira cómo se han ampliado también en la zona fronteriza de Nicaragua y Honduras las rutas clandestinas que te transportan ahora. Estamos en la antesala ahorita que están ingresando pues al menos unos 8,000 migrantes haitianos, que ya está preparado México para este ingreso, pero lo están haciendo por muchos puntos ciegos que ya no puedes hacer nada, ni siquiera el Instituto Migración. Aquí tiene que actuar precisamente las autoridades creadas para defender, ¿no? O blindar por lo menos. No sabemos cuántos niños pasan, ¿verdad? No hay o sí tenemos cuántos niños extranjeros pasan, pero hay un repunte muy fuerte de cuántos niños salen de Honduras a México. Corinto, ahora hay 3 puntos de frontera donde te llevan como si fuera una ruta turística el tráfico de personas, ¿no? Se ha ampliado y no tenemos esa respuesta por parte del ministro de Defensa, ni mucho menos de la Secretaría de Seguridad en el tema de migración. Dejaron solito precisamente a la presidenta de Honduras. Sí, ¿qué datos tiene, Marcos? Bueno, en el tema de que habla la compañera Ismania, esto pasa también por la ausencia, como les decía en mi introducción, por la ausencia de una política pública, por la falta de claridad de la Ley de Migración y Extranjería en su reglamento, porque es demasiado ambiguo, es demasiado discrecional. Entonces, esto pasa porque no hay una política pública que se aplique en tema de migración en el país y que en eso es lo que se está trabajando. En ese punto nos encontramos ahora y es un mandato de la presidenta que nosotros tenemos que crear una política pública migratoria y aplicarla, ejecutarla, pero tiene que ser integral y de forma transversal, de que todos y todas tengamos que participar, todas las instituciones tengamos nuestra cuota de responsabilidad e incluirnos, de que no venga a pesar el tema de seguridad nacional por encima del de derechos humanos y el de derechos humanos por encima del de seguridad. Entonces, también nosotros estamos recibiendo un tema de
2 fraudes electorales, venimos de recibir un golpe de Estado y en el que tuvieron tanto tiempo en el poder y no pudieron aplicar o crear una política pública ni ejecutarla. No tuvieron voluntad política y nosotros estamos demostrando voluntad política para crear una política pública, para ejecutar una política pública, para proteger los derechos humanos de las y los migrantes. En el tema de los datos, pues aquí nosotros tenemos de que de 0 a 20 años, alrededor de 44,000 personas, niños y niñas han cruzado el país. ¿Este 2022? En el 2022, al corte de ayer. Sí. De allí, de 21 a 30 años, tenemos 130,000. 31, 40, 86,000. Entonces, también es un tema de que nosotros tenemos un portal que es transparente, que hace poco fuimos a una reunión en la UCAM y nosotros tenemos un portal de migración en el que nosotros reflejamos los datos y que estos datos son estadísticas de forma generales sin violentar la confidencialidad y la intimidad de las personas. Sí. Y nosotros se lo compartimos a la ciudadanía, se lo compartimos a sociedad civil, se lo compartimos a cada una de las instituciones involucradas en el tema, porque nosotros estamos actuando de forma transparente para el beneficio y si nosotros tenemos que escuchar, porque somos un gobierno de puertas abiertas, somos una administración de puertas abiertas, si nosotros tenemos que escuchar un consejo, pues bienvenido sea. Nosotros vamos a trabajar en conjunto con la sociedad. Sí. ¿Qué decir, don Javier? No, yo felicitar porque efectivamente creo que tenemos más acceso a la información en este momento. Sí. Y el acceso a la información es clave para poder realizar, para poder defender, para poder exigir derechos. Sin embargo, creo que también es importante acelerar el paso, porque hemos venido hablando, creo que fue alrededor de junio que nos encontramos con el director de Migración para conversar precisamente sobre la necesidad de abordar la ley, sobre la necesidad de construir una política que fuera un poco más integral. E incluso creo que vale la pena que esta política migratoria no se divorcie del resto de políticas, o particularmente de la política de desarrollo, porque es necesario que todas las instituciones públicas y todos los sectores hondureños confluyan también en la realización de estas acciones. Pero también es importante que, más allá de las cifras, haya un poco más de control sobre lo que pasa. Particularmente preocupa porque tenemos una contabilidad bastante buena sobre la cantidad de personas que han cruzado por el país, pero necesitamos también que haya un poco más de información hacia la ciudadanía y hacia la ciudadanía migrante. Particularmente alrededor del tema de la amnistía. ¿Qué significa la amnistía? Si es prorrogable el periodo de estancia en el país, si eso también es sin costo. Todo ese tipo de información es necesario que los migrantes lo conozcan, porque algo que está pasando y que está pasando mucho, y lo señala Ismania, es la cantidad de puntos irregulares que siguen utilizando estos migrantes a pesar de la amnistía. Porque eso significa que muchos de ellos están en manos de traficantes de personas. Y el Estado y todos los estados que estamos en esa ruta migratoria tenemos la responsabilidad de proteger a esas personas frente a ese tráfico. Porque ese tráfico no solamente se manifiesta en términos de cobro de un canon para transportar a las personas, sino también en otros abusos que se van cometiendo en el camino. Las historias que uno escucha, que uno conoce de personas que han sido exitosas para llegar a Estados Unidos o para llegar a Europa, es que muchos de ellos han sufrido violaciones, abusos, malos tratos, hambre, frío, sed en ese tránsito migratorio. Y eso significa que como estados estamos fallando en la protección. O sea, no estamos entregando la protección que debemos. Incluso también el país receptor, en este caso Estados Unidos, está fallando porque sus políticas exteriores también están presionando para la migración. Por ejemplo, en el caso de Venezuela,
mucha de la presión migratoria tiene relación también con todo este tema de los bloqueos económicos. En el caso de Haití, han favorecido en algunas oportunidades gobiernos altamente corruptos. Nosotros tuvimos un gobierno altamente corrupto, que hoy uno de sus representantes está enjuiciado en Estados Unidos, pero todavía quedaron muchos más. Entonces, esa tolerancia a la corrupción, esa aceptación internacional a la corrupción, también nos está haciendo daño. Entonces, necesitamos ser un poco más congruentes, porque al final nosotros, y como lo decía Fernando, no estamos en capacidad para brindar respuestas a todo ese flujo migratorio, y necesitamos apoyo. Pero la política exterior de Estados Unidos dice que no apoya también la atención a los migrantes. Entonces, estamos en un contrasentido. Sí, don Fernando, este es un fenómeno que se ha evidenciado ya en este 2022, no solo de países centroamericanos, sino que también es una situación que se vive en Latinoamérica bastante preocupante. Es correcto. Recordemos que esta situación de la falta de empleo o las situaciones que son por conflictos de intereses, o lo que es también la situación en un momento determinado de los huracanes que se han dado, pues esto motiva mucho más la migración hacia Estados Unidos. Es preocupante ver que personas que son de Angola, Afganistán, Somalia, Ghana, Camerún, Congo, Eritrea, Nigeria, lo que es también Pakistán, Malí, están siendo motivadas para poder viajar hacia la frontera sur de Estados Unidos. Esta situación da muestra de que es un problema sumamente grave el que tenemos en lo que es el mayor corredor migratorio, en lo que pues, se establece dentro de lo que es Centroamérica, México y Estados Unidos. Y en ese aspecto, pues, debe trabajarse sobre todo en lo que es la generación de empleo y desarrollo, como les mencionaba, ya que, como mencionó también Ismania, el hecho de la cumbre que se llevó a cabo en Los Ángeles, pues promueve compromisos de los países para poder generar cambios estructurales y lo que es también la generación de empleo. Esta situación debe ser tomada muy en cuenta para que en ese sentido, pues la gente pueda quedarse en una parte ya con un sostenimiento económico para evitar esa migración. Vemos que actualmente en lo que es, solo por decirles un ejemplo, en el periodo comprendido de 2019, de enero a octubre de 2022, las autoridades migratorias mexicanas pues capturaron a 701.072 personas de diversas nacionalidades, y de esos también adicionalmente 220,000 menores migrantes. Esto a mí en lo personal me preocupa sumamente, el hecho de que la migración de los menores se esté dando mucho más cada día, debido a que pues en Estados Unidos no son retornados los menores del Triángulo Norte de Centroamérica, sino que empiezan un proceso para un asilo. Esto motiva la migración mucho mayor, y es por eso que vemos que los números de menores se incrementan cada vez. Pero también hay que resaltar que en el caso hay denuncias que se han presentado por parte de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos, en donde está sufriendo vejámenes como lo que es la explotación laboral de menores, y en este caso ha habido un llamado a las autoridades para que pudieran requerir a través de las cancillerías el hecho de investigar estas denuncias que se están dando en Nebraska. El gobierno, también Bloomberg ha hecho unas publicaciones en donde en reiteradas ocasiones en diferentes estados están siendo también sufriendo vejámenes de explotación laboral. Es por eso que también es importante que las cancillerías refuercen sobre todo la asistencia consular para brindar la protección de vida, y como se menciona en un momento determinado, hacer campañas informativas para divulgar lo que es los cambios en la normativa que se está dando actualmente. El hecho de que esté vigente el título 42 y el título 8, pues va a dar una muestra de que siguen las condiciones complicadas,
Solo en el 2022 fueron más de 1.079.000 personas lo que se les aplicó la expulsión del título 42 y más de 1.300.000 por lo que fue la aplicación del título 8. Estas son cifras que debería de verse con suma preocupación, ya que es una crisis humanitaria migratoria que existe en la frontera sur y en la frontera norte de México, pero que en la falta de controles que hay de más de 709 puntos de lo que es entre Guatemala y México, pues vemos que la migración, como bien se mencionaba, que sucede también en Honduras, pues la gente pasa en diferentes circunstancias. Nosotros no tenemos una amnistía para los migrantes que debería de considerarse para poder, en este caso, respetar y evitarles que fueran explotados por parte de lo que son los coyotes. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, don Fernando Castro, ¿qué se espera para el próximo año 2023 en temas migratorios? Usted que se encuentra ya en Guatemala. Bueno, vemos que la situación va a ser más incremento de migración hacia Estados Unidos, debido a que las condiciones de lo que fue pérdida de empleos por parte de la pandemia, pues persisten. Y en ese sentido vemos que muchas veces las personas, al no tener ese mismo desarrollo, pues continuará. También considero que la situación de una reforma migratoria en Estados Unidos será muy complicada, ya que el cambio de posición de poder, tanto en el Senado, perdón, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pues vendrá a ser mucho más dificultoso el poder obtener esta reforma, que se está planteando ver si logran terminar alguna moción en el mes de diciembre de este año. Es muy difícil porque tienen que obtener 10 votos también de lo que son los republicanos, pero de no conseguirse, esta reforma migratoria se está alejando cada vez más, y sobre todo el hecho de que, como mencionaba, va a incrementarse el número de migración de los países del Triángulo Norte y de América Latina también, así como del Caribe. Sí, don Javier, ¿qué se espera para este 2023, así como va la cosa? Bueno, mire, viendo lo que presentaban hace poco en el noticiero, que Texas está blindando la frontera, Arizona ha venido blindando su frontera para que los migrantes nuestros no sigan cruzando, yo me temo que tengamos un fenómeno de reflujo migratorio, que los migrantes que están siendo deportados de México, del mismo Guatemala o de Estados Unidos, algunos de ellos se estén quedando en el país. O sea, vemos cada vez más en las calles hondureñas migrantes aparentemente venezolanos, y digo aparentemente porque me han comentado que también tenemos hondureños que copian la bandera de Venezuela para pedir en las calles, pero el asunto es que tenemos gente que se va a ir quedando en el país o en la región, y no veo todavía que los gobiernos de la región estén preparados para atender ese fenómeno, porque eso va a ser todavía más demandante que el flujo, porque al regreso vienen no solo con menos dinero, vienen con menos expectativas de recibir remesas desde sus países de origen, y de paso pues vienen más cansados, con más enfermedades, con más necesidades de atención. Entonces los estados de la región deberían prepararse para atender ese reflujo migratorio, porque si no nos pasará mucho de lo que nos pasó, por ejemplo, con la industria de la maquila, que movilizó muchas personas a ciertos municipios, generó una presión sobre servicios y ante la ausencia de respuesta lo que provocó fue más violencia en la zona. Entonces es muy posible que si no tenemos una respuesta adecuada, podamos estar generando un caldo de cultivo para más violencia en la región. Sí, ¿y se están preparando desde el Instituto Nacional Migratorio para el 2023? Sí, Fernando, en este caso, bueno, nosotros como Instituto Nacional de Migración estamos en construcción de un albergue temporal que muy probablemente en el mes de enero va a estar inaugurado, a mediados o finales del mes de enero.
y para el mes de marzo nosotros tenemos la construcción de un albergue permanente. Esto ha sido una política de la presidenta y del abogado Alan, en el sentido de que históricamente nosotros siempre hemos venido utilizando centros de sociedad civil que han colaborado mucho para el tema, pero también el gobierno tiene que poner de su parte, también el gobierno tiene que hacer su mayor esfuerzo y poner su dinero para poder atender en su sitio a las y los migrantes. Y esto es un avance que se está dando y esto se está replicando no solamente en la zona de Danlí, sino que se busca crear estos mismos espacios y replicarlos en la zona de Trojes, en la zona de Choluteca, que es donde mayor afluencia tenemos. Pero el inicio es en Danlí. Vamos a crear un centro de albergue temporal y posteriormente se va a crear un centro de albergue permanente. Entonces, como instituto nos estamos preparando para flujos masivos de migración, pero como bien dice Javier, también esto tenemos que atenderlo como un fenómeno regional, como un fenómeno desde el sur y atenderlo hasta el norte, hasta arriba, porque el fenómeno nos atañe a todos y nos compromete y nos involucra a todos, y que cada una de las políticas de Estado pues se concatene, porque nosotros como Instituto Nacional de Migración buscamos concatenar la política migratoria con las políticas públicas de todas las instituciones para un beneficio de todos y todas las migrantes. Entonces, y tratar a las y los migrantes con dignidad, con altura moral, que se les respete sus derechos humanos. Sí, ¿se vienen caravanas migrantes de hondureños, Ismania, para el próximo año? Bueno, es que ya están, te voy a decir, ya la 220 caravana en México, que precisamente fue el día de ayer. Este flujo es imparable, son 8,000 migrantes haitianos que van a entrar o que ya están pasando y que tienen el repunte, como te decía, en Tapachula y Guatemala, que ahora están dejando a la gente en Petén y en Tecún-Umán, porque pues no hay entrada hay un estigma ya, una criminalización a razón de estas políticas represivas que hay en Honduras. Pero algo que tenemos bien claro y que tenemos que estar preparados es que estamos próximos a ser un país santuario como lo es Tapachula 1. ¿Por qué? También no solo por la población extranjera, sino por la población hondureña, que más de 275,000 hondureños están siendo víctimas de desplazamiento interno, están jugando al gato y al ratón, y no tenemos una policía que cuenta ni siquiera con un programa de testigo protegido que dé atención, y que pues a nivel internacional están pidiendo a la gente una denuncia de los entes de la policía y el Ministerio Público cuando la población tiene miedo de recurrir precisamente a estas instituciones. Y por otro lado, si tú ves, no se ha reducido el índice de inseguridad de la empresa pública, de la micro, mediana empresa, que es la más golpeada ahorita con el tema de la violencia, de la criminalidad organizada, y que no solamente debe de ir orientado hacia el tema de las bandas y las pandillas, ¿no? No estamos igual que El Salvador. Aquí no podemos detectar ahora quién es de una pandilla o de otra, porque también hay funcionarios que no se terminó la corrupción porque se haya habido un presidente. Hay funcionarios, y eso lo dice la policía, lo ha dicho las Fuerzas Armadas, y están en obligación ellos de desmantelar, de cumplir eso que ellos han identificado. No es el Instituto Nacional de Migración, ni son las ONGs, y lo viene diciendo Jiménez Mayor desde que estaba la MASI. Yo me alegro muchísimo y felicito a la presidenta de esa firma del convenio de la CICI, porque no tiene que arrasar solamente con aquellos funcionarios. Ya no estamos en tiempo de golpe de Estado, tenemos los efectos del golpe, tenemos el bloqueo económico que en aquel momento fue precisamente la pequeña empresa la que sostuvo la economía de los hondureños, pero tenemos muchos hoy coludidos con diferentes instituciones del Estado de Honduras, y esperemos que algunas ONGs también que se han estado aprovechando como estas redes criminales
la trata de personas, no hay una reforma al Código Penal. Te voy a comentar que Honduras es el país más blando de castigo hacia la trata de personas. Todos los países han reformado sus leyes. Guatemala recién puso una ley muy drástica, el presidente Gimatei, para los traficantes. Sin embargo, Honduras sigue manteniendo esa ley blanda que permite y hace tan permisible el que se venda un niño tan fácilmente por el internet como se vende un arma. El hecho está de que pues estos delitos, el tráfico de personas ha creado nuevos delitos, como la venta de niños, el tráfico de niños ligado a la adopción ilegal para el caso, el reclutamiento, y como México, y ojalá que en esto nos apoyara, vuelvo a los funcionarios de la policía y de defensa, a recuperar ese montón de mujeres y niños que están en albergues, que no tienen derecho a una llamada, que están siendo víctimas de explotación y que lo saben muy bien todos los mexicanos, ¿verdad? El Quique Romero, en Ciudad Juárez, como lo hemos estado diciendo, en Zacatecas, en donde hay migrantes hondureños que han sido reportados como extraviados y, como lo decía Fernando, niños en cruce de frontera, pero no sabemos qué niños de Honduras. ¿Cómo es posible que una niña hondureña que se fue de aquí con su madre huyendo de la violencia, ahora en Estados Unidos quieran darle en adopción y regresar a la madre sin su hijo? Esto lo estamos viviendo con Cancillería en estos últimos días. Pero ¿cómo hacer para que esta ley y estas políticas, porque Honduras es un país de leyes maravillosas, pero la cuestión es de que se dé cumplimiento a lo que ya está escrito y que esta Sisi trabaje y empiece todas las organizaciones a documentar todos los casos de corrupción, de impunidad, para que en esta ocasión no se burle la justicia de uno, sino que se lleve a los tribunales a todos aquellos que están alimentando precisamente esa migración, porque ese es un distractor. En medio de la migración de las personas va el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de órganos, ese distractor que está enriqueciendo a el crimen organizado y que va a pasos agigantados, superando a la policía y superando también al ejército. Sí, en comparación con Honduras, ¿cómo está la situación en Guatemala, don Fernando? Es muy similar en ese aspecto. Recordemos que actualmente, a pesar, como mencionaba Ismania, de haber endurecido las penas de lo que es contra el coyotaje, pues también el precio de transportar a las personas hacia los Estados Unidos se incrementó en una forma muy, muy alta. Antes se cobraban alrededor de $8,000, ahora se cobran 12,000, y en ese sentido, pues son víctimas de estafas y también extorsiones. Hay un tema que realmente felicito dentro de muchos de los que han tenido el gobierno hondureño, es como lo que son la creación de los albergues, tanto permanente como el albergue temporal. Guatemala no lo tiene en ese sentido, los felicito sinceramente. Y también llamo a través de su persona para que pudieran hacer una nueva reunión de los países centroamericanos para tratar lo que es una amnistía. Yo creo que es una situación en la que hay que poner una voluntad para manifestar un derecho humano de la migración, y sobre todo en una forma mucho más viable y menos problemática, sobre todo para evitarles extorsiones a los migrantes. Sí, don Javier, ¿cómo hacer que se mejoren las condiciones? Porque sabemos que la situación de la violencia, la inseguridad, la pobreza, el desempleo, y son múltiples factores que obligan a los hondureños a tratar de buscar el sueño americano. O mexicano ahora también, ¿verdad? Bueno, casi todos los sueños, pues está el sueño europeo también, que quizá es, considerando esas cifras que nos hablaba don Fernando ahorita, es casi el más barato de acceder, porque entre 12,000 y 5,000 dólares para ir a España, entonces casi es mejor. Quizás las condiciones allá sean un poco más complicadas. Bueno, creo que es importante poder trabajar en términos de política, pero más que en política, en acción pública.
porque creo que discursos, leyes, como decía Ismania, hay bastantes, muy buenas. Quizá algunas necesitan algún reajuste, pero necesitamos trabajar más en la acción pública. Y esa acción pública coordinada interna y externamente, porque necesitamos más diálogo también, más diálogo interno con el sector privado, más diálogo interno con la sociedad civil hondureña, pero también más diálogo internacional, más diálogo con el resto de países centroamericanos, más diálogo con Estados Unidos, más diálogo con México, que se traduzcan en toma de decisiones y en acciones efectivas para poder reducir, contener los flujos migratorios y para poder transformar las realidades de la población. Porque lamentablemente lo que hemos tenido en el pasado, lo que ha hecho es principalmente reproducir la miseria. O sea, dicen, es que qué bonito que la gente tiene que permanecer en el campo, y permanecer en el campo sin agua, permanecer en el campo sin disposición de desechos sólidos, sin disposición de excretas, permanecer en el campo sin acceso a alimentación adecuada, permanecer en el campo sin acceso a la educación, permanecer en el campo sin acceso a la salud. Eso es violatorio de los derechos humanos. Entonces necesitamos transformar eso. Y este gobierno es una esperanza para esa gente. Pero es una esperanza que también, si dejamos pasar mucho tiempo, se puede diluir. Y tristemente hay unas campañas bastante fuertes que están pidiendo regresar al pasado. Y eso es algo que me parece inaudito, pero está ahí. Y lo estamos viendo en otros países de la región. Entonces necesitamos tener respuestas un poco más estructuradas, y para eso, lamentablemente, también hay que reconocer, no contamos con los recursos suficientes. Entonces necesitamos el apoyo internacional para ello. Y para eso el diálogo. Necesitamos también, creo que, ir trabajando un poco más alrededor de las personas con necesidades de protección. Ese es un tema que me preocupa mucho porque no se aborda adecuadamente. Facilitamos el tránsito de las personas por el país. Recibimos hondureños deportados todos los días prácticamente de Guatemala, de México, de Estados Unidos, pero no estamos realmente considerando las necesidades de protección porque muchos de ellos, previo a ser migrantes, fueron desplazados internos. Y siendo desplazados internos, no pueden regresar, en la mayoría de los casos, a esos lugares de origen. Entonces necesitamos darles un poco de mejores respuestas. Y esas respuestas, lamentablemente, han sido principalmente estructuradas desde sociedad civil. Y sociedad civil, pues mucho con recursos de cooperación, pero también con mucha solidaridad. Y a veces con poca estructura. Entonces, porque lo que podemos dar son respuestas parciales. Y la posibilidad de integrarse está precisamente en ese diálogo que pueda existir entre los tres sectores, sociedad civil, gobierno y empresa, porque son los que podemos coordinar para hacer mejores respuestas. Finalmente, creo que es necesario reforzar nuestro sistema educativo, porque en la medida que educamos a la población, también en esa medida le estamos creando expectativas distintas a la migración, porque si bien es cierto, tenemos muchos profesionales que han migrado, pero también muchos profesionales que deciden contribuir al desarrollo nacional. Sí. Marcos, ¿qué relación se tiene con países cercanos a Honduras? Bueno, Honduras forma parte de diferentes organizaciones a nivel regional. Una de estas es la OCAM. Hace poco les comenté de que tuvimos una reunión de la Organización Centroamericana para las Migraciones. Entonces, nosotros ahí atacamos o tratamos los temas de forma regional y vemos la preocupación de que tal vez, como lo mencionaba el compañero Fernando, tal vez en un lado se ataca de una forma y nosotros lo estamos atacando de otra forma. O sea, nosotros estamos tratando el
el tema de la migración cuidando y respetando los derechos humanos de las y los migrantes. Entonces, hacemos énfasis, cuando nosotros participamos en estas reuniones, hacemos énfasis en el respeto a los derechos humanos de las y los migrantes, en la atención de las poblaciones que se encuentran en estado de vulnerabilidad, de buscar la forma de cómo tratar de forma regional, de cómo tener comunicación expedita, de cómo facilitarnos datos generales sin violentar la intimidad de las personas, para poder nosotros socializarlo, para poder nosotros sensibilizarlo con nuestras instituciones, para nosotros poder tener una respuesta de forma más inmediata, de una respuesta de poder darle a la población migrante que va en tránsito algo que ellos les pueda solucionar momentáneamente mientras van en el tránsito por Honduras. Eso nosotros estamos teniendo relaciones y comunicación permanente con los diferentes países: El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. Entonces, bueno, de hecho nosotros hace poco tuvimos un foro que se llamó Migrar es un Derecho, en el que asistieron el subdirector de Migración de Costa Rica, asistió la subdirectora de República Dominicana, vino el director de Migración de México. Entonces, esto se trata de que tengamos comunicación fluida para nosotros poder darle una atención inmediata a las personas. Bueno, continuamos en el foro de la entrevista. Lamentablemente hemos llegado al final. Vamos con conclusiones. En primera instancia, don Fernando Castro, gracias por haber estado con nosotros desde Guatemala. Es un gusto y muchas gracias por la oportunidad. Y pienso que en este caso es importante el poder realizar campañas informativas sobre lo que es la entrevista de vida creíble, lo que es también armonizar normativas migratorias en Centroamérica, crear campañas estas de divulgación sobre cambios de normativas en Estados Unidos y en México, y también lo que es pensar que en un momento determinado es necesario un cambio en el sistema educativo para promover la tecnificación de la mano de obra, para que personas en un momento determinado, si pueden viajar a Estados Unidos y lograr un cambio, pues sean mejor aprovechado su conocimiento educativo. Sí. Itzmania Platero, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, para cerrar te diré que y se lo dirijo a la Presidente, ¿no? Que es necesario la represión para el combate de la criminalidad, la corrupción, de la impunidad, pero esto debe de ir a la par de políticas preventivas. Estoy de acuerdo con Fernando, de hacer una inversión a través de campañas disuasivas, a través de los medios de comunicación, para quitar todas aquellas noticias congeladas que estimulan precisamente a la población a abandonar su tierra y a dejarlo todo, hasta los pueblos que tenemos ahora invisibles. Y un mensaje también para el ministro de Defensa, para la policía, de incorporarse a ese brazo de solidaridad que viene desde Colombia, que ha homologado políticas de sensibilidad humana. Ya no podemos estar en ese estado de no hacer, de falta anímica, falta de moral, falta de un estado de querer hacer las cosas bien. Debemos de unirnos, porque no puede trabajar ni migración, ni Cancillería, ni las organizaciones divorciadas precisamente de lo que es el tema de seguridad y defensa, además de que prevalece el tema de los derechos humanos. Sí, Marcos, gracias por haber estado también con nosotros como secretario general de este Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a los compañeros y compañeras que estuvimos aquí en el foro. Pues como conclusión, el Instituto Nacional de Migración está empeñado en ejecutar, en planificar una política migratoria
y redireccionar la visión del Instituto Nacional de Migración, que ya únicamente no solamente sea de seguridad, sino que sea el componente de derechos humanos que también se ponga al lado para proteger la vida de las y los migrantes. Recalcar que el Instituto Nacional de Migración no está autorizando ningún cobro a las y los migrantes por la sanción administrativa, que hay una amnistía que excepciona el pago de la sanción administrativa y que se encuentra vigente. Por lo tanto, cualquier cobro que realice cualquier funcionario o empleado del Instituto Nacional de Migración, le solicitamos y le pedimos colaboración a la ciudadanía para que pueda ser denunciado, y nosotros lo vamos a trasladar ante las instituciones competentes, porque la administración de la presidenta Xiomara Castro y del abogado Alan Alvarenga está comprometida en combatir la corrupción en el Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias. Sí, bueno. Don Javier Acevedo, gracias por haber estado con nosotros también. No, muchas gracias por la invitación, Fernando. Creo que llamar la atención sobre, primero felicitar al Instituto de Migración por las buenas determinaciones que han tomado, particularmente la amnistía, su prórroga y esta instalación de albergues. Pero también recordar que la atención del problema y de los migrantes y de la problemática de las personas que transitan por el país y de los mismos hondureños es una responsabilidad colectiva del Estado y de la sociedad. En ese sentido, hacer recordar también que los funcionarios del Poder Legislativo, los funcionarios del Poder del sistema de justicia en general y del Poder Ejecutivo en particular son responsables o son corresponsables de la toma de decisiones que permita afrontar de manera correcta esta problemática que está afectando a las personas que migran, tanto nacionales como migrantes en tránsito. Muy agradecido, muchas gracias entonces por haber estado con nosotros en el foro La Entrevista, y gracias por supuesto también a la población hondureña que siempre está en sintonía de este programa del foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por haber estado con nosotros, feliz día.